Así es que voy a empezar a decir que va lento, lento la cosa. No, gloria a Dios. Qué bueno que esté usted aquí con nosotros, no con nosotros solamente, sino en la presencia de Dios. Qué bueno que vino. Yo creo que Dios está edificando nuestra vida. Yo creo que Dios está trabajando en nosotros. Eh, Queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios. Eh, Estamos eh, agradecidos con Dios porque Él está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en nuestros corazones. Eh, la idea de Dios es transformar nuestras vidas para llevarnos a la eternidad. A veces lo que buscamos es solamente la felicidad, la bendición, las cosas rápidas, pero Dios quiere llevarnos hasta una eternidad con Él y a veces tiene que cambiar nuestro carácter. Amén. Tenemos que cambiar por dentro, no nada más por fuera. Y estamos tocando este mes el tema del temor de Dios. La verdad, eh, no tenía muy, no tengo todavía eh, claros todos los alcances de este tema. Hemos estado leyendo junto con esto el libro del profeta Jeremías, perdón, Ezequiel, el profeta Ezequiel. Esto ha sido un verdadero reto para tratar de captar el sentir de Dios, el corazón de Dios a través de este profeta que siempre traía profecías de muerte, de destrucción, de castigo y decir, ay caray, cómo estaban las cosas. Pero junto con eso tratando de conocer la mente y el corazón de Dios. Y creo que ha sido muy bueno este tema para este tiempo. Estamos preparándonos para tener nuestros bautizos. Van a ser el día 28 de junio, 28 de junio, o sea, nos falta todavía un mes y cachito. A lo mejor hasta los adelantamos, no sé. Estamos ya avanzando bastante en el curso y hacemos un curso porque muchas veces las personas se bautizan por emoción solamente. Ay, qué padre que estamos ahí, que en el agua, que las albercas y que alegría y gozo y comida. Yo también bautizo, así no es la cosa. No, tiene que haber una convicción de que nosotros somos parte de la obra de Dios y somos parte de una congregación cristiana y eso tiene implicaciones en nuestra vida. Así que vamos a estar teniendo ese curso, vamos a estar terminando ese curso, vamos a estar teniendo bautizos y preparándonos también para conferencias. Esa ya es la preocupación que traigo o la ocupación que traigo en la mente. Conferencias, conferencias, Señor, con este tema que estoy tocando, con todo esto, ¿cómo hago la cosa? Queremos que nos ayudes. Estamos contentos. El hermano Jorge de Victorica está ahorita en la ciudad de Jalapa predicando un avivamiento. La semana pasada estuvieron el hermano Chávez estuvo en Tehuacán. Hemos estado moviéndonos a las diferentes iglesias y Dios ha estado haciendo buenas cosas en medio de nosotros. Así es que yo le animo, grupos de casa trabajando, ministerio de proclamación, grupos de hogares. Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Y quiero compartir un mensaje breve, pero que nos anime a darnos cuenta de la importancia de caminar en el temor de Dios. Amén. De conocer el temor de Dios. Para poder entender lo que significa el temor de Dios, dijimos que una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo a Dios, ¿no? El temor de Dios es una actitud de reverencia, una actitud de honra, una actitud de respeto ante la persona de Dios. Entonces, el problema muchas veces por el que nosotros perdemos el temor a Dios es porque perdemos de vista la persona de Dios. Amén. O sea, nosotros mm, humanizamos a Dios. Es decir, alguien dijo en alguna ocasión, en lugar de que nosotros seamos hechos a su imagen y a su semejanza, nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Sí me explico? Que Dios sea como nosotros queremos, que Dios sea como a nosotros nos conviene, que Dios sea como nosotros. Pero la verdad es cosas es que estamos lejos, muy lejos todavía. Y no sé cuándo alcancemos ni siquiera un poquito ahí de la revelación
de la grandeza y de la santidad de Dios. ¿Me oye? Necesitamos pedirle a Dios que nos revele un poquito de su grandeza, de su gloria, de su santidad, para que podamos entonces transitar en este mundo con el temor reverente a la presencia, a la gracia, a la misericordia de Dios. Y hablando en términos así, a la gloria de Dios. Amén. Que podamos conocer la gloria de Dios. Así que quiero animarle a que ore conmigo ahorita para que Dios nos revele acerca de esa dimensión de Dios y de esa actitud que debemos de tener nosotros de reverencia y de respeto hacia ese Dios tan, tan grande que tenemos. Padre, yo te agradezco la oportunidad que nos das. Pido tu auxilio total, pido tu presencia, pido tu ayuda, pido que tú estés trabajando en mi vida, en la vida de cada uno aquí, en nuestros corazones, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz y no nada más sensibles, sino que también podamos hacernos obedientes, Señor. Aleluya, no estamos buscando pasar un tiempo, estamos buscando honrarte más y más cada día en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Eh, Quiero hablar un poco de lo que es que para vivir en el temor de Dios tenemos que saber que hay un orden para que Dios se manifieste, y una vez que Dios se manifiesta, Él pide de nosotros obediencia. Y cuando nosotros hemos experimentado la presencia de Dios y no obedecemos, entonces caemos en una situación que se llama de juicio. ¿Ok? Eh, Primero, Dios establece un orden. En ese orden hace que la presencia de Dios se manifieste, y después de que la presencia de Dios se manifiesta, Él pide que nosotros seamos obedientes, y si no obedecemos, entonces Dios manda un juicio. Y esto no ha cambiado, porque yo estaba escuchando ahorita esa alabanza que dice: ¿quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo, nada me puede separar. Y a veces eso genera un pensamiento un poco desbalanceado, de que entonces yo puedo vivir, hacer, tornar y lo que yo quiera, y que nada me va a separar del amor de Dios. Y eso es peligroso. ¿Cuántos me están oyendo? Porque no es cierto. O sea, nada de afuera, nada de lo que suceda afuera me puede separar del amor de Dios. Pero si lo que suceda afuera entra, entonces eso que entra puede seguro separarme del amor de Dios. ¿Me estás oyendo? Cuando nosotros nos abrimos a la desobediencia o nos abrimos al pecado, a lo mejor no del amor, de la presencia de Dios. Quizá la palabra correcta, sí, no sea que ya Dios ya nos dejó de amar. No, no, Dios nos va a seguir amando, pero a veces tendrá que juzgar nuestras vidas y mandar una sentencia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ok, cuando empieza el libro de Génesis nos empieza a decir que antes de que se pudiera manifestar la presencia de Dios, la gloria de Dios en la tierra, necesitaba, amén, establecer un orden en una tierra que se encontraba desordenada. Amén.
Antes de que Dios pueda manifestarse a la vida de una persona, Dios tiene que empezar a trabajar en ordenar nuestras vidas, en mostrarnos cómo tenemos que vivir, de qué manera tenemos que actuar. Y cuando nosotros aprendemos o recibimos esa revelación, Dios empieza a actuar en nosotros y puede llegar al punto donde manifieste su gloria. ¿Ok? Aquí está esta escritura diciéndonos que antes de que se pudiera manifestar la presencia del ser humano sobre la faz de la tierra, antes de eso, tuvo que haber un orden en todo lo que se movía en el universo y particularmente en este planeta. ¿Ok? Estaba desordenada, estaba vacía, quiere decir, no había una homogeneidad, no había un orden, no había nada. Entonces, Dios empieza a traer ese orden y termina ese orden con la manufactura del hombre, porque Dios iba a traer al hombre a la tierra para manifestar a través del hombre la grandeza de Dios. Fue creado a su imagen, a su semejanza, para que el hombre pudiera ser el mayordomo de esta tierra a la cual Dios se la había entregado. ¿Ok? Ese era el plan. Ese fue el plan. Que nosotros, creados a su imagen y a su semejanza, que experimentáramos. Por ahí algún versículo dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. ¿Ok? Entonces, el hombre era la cereza del pastel de la creación e iba a exaltar a Dios. Esa es la labor del ser humano. Fuimos puestos en esta tierra para exaltar y para glorificar a Dios, ¿verdad? Ahí estaban las cosas muy claras y solamente Dios dijo, ¿saben una cosa? Les voy a hacer un encargo, ¿sí? Les voy a dejar una instrucción, ¿verdad? Dice el capítulo 2, versículo 7, dice, cuando entra un poquito en detalle, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el Señor creó al hombre de la tierra. Según algunos estudios dicen que cuando hacen un análisis químico del hombre, todos los elementos que están en el hombre están en la tierra. O sea, que no fue una cápsula por ahí de quién sabe dónde, de qué planeta, con qué material extraño vino y no, de la tierra. De aquí salimos. Amén. De aquí nos formó el Señor y nos puso. Dice, y luego dice, y lo puso Dios al hombre. Dios crea después de esto, crea el huerto, y en el huerto de Edén dice, y Jehová Dios, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Hizo todas estas cosas para que el hombre después fuera el que estuviera administrando. ¿Ok? Pero dice el versículo 16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que no había muchas restricciones para el ser humano. Él tenía solamente que no comer de un árbol. Solamente eso. De ese árbol, de ese fruto de ese árbol, no vas a comer. Porque el día que de él comas, vas a morir. Y la muerte es una separación. ¿Me oye? Eso es lo que hay. Se separó el hombre, pecó, el hombre comió de ese árbol. Y cuando el hombre come, entonces viene el juicio. Viene el juicio. Y dice, ¿sabes qué? Por cuanto comiste, por cuanto obedeciste, por cuanto esto hiciste, ahora va a suceder esto y esto contigo. Y vamos a leer más adelante aquí el versículo
el versículo 22 también dice, y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque el varón fue tomada, ¿no? Entonces fue todo perfecto. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer y ahí se hizo el complemento eh, fundamental para que los seres humanos pudiéramos señorear, extendernos, fructificar, multiplicar, etcétera, etcétera, sobre la faz de la tierra, ¿verdad? El problema viene, bueno, un versículo que es muy interesante, el versículo 25 dice, y ambos, Adán y Eva, Adán y su mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Amén? Eso tiene ciertos matices interesantes porque en el Salmo 8 y versículo 5 dice algo muy importante. Salmo 8, 5. Vamos allá, por favor. Dice, le has hecho poco menor de los ángeles y lo coronaste de gloria el hombre. Dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Está hablando del hombre y le dice al hombre, o sea, al ser humano, no a la persona, no al varón, al hombre, dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esa palabra coronaste quiere decir lo vestiste, o más allá todavía de vestir, quiere decir lo investiste, ¿sí? Le delegaste, pusiste sobre su vida. Así que el hombre físicamente delante de Dios estaba desnudo, pero íntegramente delante de Dios estaba coronado de gloria y de honra. Estaba vestido de una cualidad que lo podía hacer, que pudiera gobernar en este mundo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta creación tan perfecta, esta gloria de la creación que es el ser humano, que muestra la grandeza de Dios, fue puesta por el Señor, fue cubierta por Él, fue investida por Él, para que los seres humanos pudiéramos genuina y literalmente expresar la grandeza de Dios. El problema fue que ahí mismo en el huerto del Edén, ahí mismo vino Satanás. Amén. Y entonces, este ser que en una ocasión, antes de convertirse en Satanás, había experimentado la gloria de Dios. Este era un ser espiritual tremendo, con una idea clara de quién era Dios, pero cuya soberbia y altivez lo llevó al punto de quererse asemejar a Dios. Y entonces el Señor le dice que él, a causa de su soberbia, es derribado, es tirado al suelo y es perdido de su posición original que tenía él, a la cual él se abrió por querer tener esa gloria. La gloria que recibía el Padre, esa dignidad. O sea, él dirigía alabanzas en la dimensión espiritual y la gente que alababa al Señor. Y él estaba ahí y dijo, no, pues si yo soy el que merecería eso. Y él quiso la gloria que era de Dios, la quiso para sí. Y entonces el Señor manda un juicio sobre ese desorden. Y esta persona, este ser espiritual, este espíritu, cae y es convertido en Lucifer. Este hombre, este ser espiritual, no hombre, sino este ser espiritual, este espíritu, llega al huerto del Edén algunos años después, no sabemos ni cuántos. Y en el huerto del Edén, la creación de Dios que fue hecha para darle gloria a Dios, es tentada. Amén. Es tentada. Y entonces le dice en el capítulo 3 del Génesis, dice,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Ahí es donde Lucifer se convierte o Luzbel se convierte en Lucifer, y este ángel caído, este ser espiritual, actúa fuera del temor de Dios y después lleva al hombre a actuar fuera del temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, entonces estamos hablando de tener una idea de la grandeza de Dios, para que al relacionarnos con Él, en lugar de que nosotros seamos ligeros, en lugar de que nosotros seamos profanos, en lugar de que nosotros seamos personas despreciadas, que desprecien la gracia de Dios, la podamos entender en toda su dimensión. ¿Sí me estoy explicando? Cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios, entonces el temor de Dios tiene que invadir nuestras vidas. Cuando nosotros nos damos cuenta la criatura que somos nosotros y la grandeza de Dios, no puede haber una respuesta en nuestras vidas más grande que vivir en el temor del Señor. ¿Me explico? Valorando, honrando, dignificando, exaltando, levantando a Dios en nuestras vidas y sobre todo honrándolo a través de nuestra obediencia. El problema del hombre, el primer pecado del hombre fue la soberbia, y el segundo es la desobediencia. La soberbia de decir: yo puedo ser como Dios, si yo como de eso voy a ser como Él, y entonces voy a desobedecer lo que Dios dijo. La desobediencia es algo que es causa del juicio de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Murieron, espiritualmente murieron. Eh, esa investidura que estaba sobre ellos, esa corona de gloria y de honra que estaba sobre de ellos, puesta por Dios en la creación, se sustituyó por hojas de higuera, y posteriormente Dios los cubre con pieles. ¿Y por qué los cubre con pieles? Porque significaba que un día en el futuro iba a venir un cordero que iba a entregar su vida para podernos restaurar a una relación con Dios. Y ese es el tema. Amén. Que en esta mañana, mientras uno de nosotros o cualquiera de nosotros no tengamos una revelación, un entendimiento, una idea clara de la dignidad, de la santidad, ni de la grandeza de Dios, entonces se nos va a hacer muy fácil, se nos va a parecer como cualquier cosa el dejar de temer a Dios. Y esa es la razón por la que quizá muchas personas asisten a las iglesias, se congregan constantemente, hacen buenas obras, pero pierden de vista la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y viven sin el temor de Dios. Viven confiando en sus propias atavíos de hojas de higuera, en sus propias obras, en sus propios entendimientos, sin entender que es Dios el único que
que nos ha dado la capacidad y la dignidad y la autoridad para vivir en este mundo dignamente. Y le damos la espalda fácilmente y menospreciamos lo que Él ha hecho por nosotros con mucha facilidad. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces el Señor dice, por decir algo, no dejen de congregarse. ¿Por qué no? Porque cuando nos congregamos donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Bueno, pues, ¿qué importa? Que esté. No es tan importante que esté. Al fin que, pues, puedo estar en otro lugar y también va a estar ahí. Él está en todas partes. Entonces, hay una serie de conceptos y de ideas que nos hacen actuar fuera del temor de Dios. Y si luego vienen pensamientos o conceptos que mezclamos como de que, bueno, pero pues yo puedo hacer esto y yo, pues, bueno, si David tuvo dos mujeres y si Salomón tuvo 700 y si lo que quieras. Entonces venimos a contaminar nuestra mente pensando que estamos haciendo tratos con un Dios pequeño, un Dios engañable, un Dios manipulable, un Dios al que le podemos decir, jugar a las escondidillas con él. ¿Cuántos me están oyendo? Perdemos el temor. No nos damos cuenta que como dijo David, aunque me escondiera ahí en la cueva más profunda o aunque me pusiera en la estrella más lejana, de todas maneras, ahí estás tú. Amén. Ahora, el temor de Dios no quiere decir que vamos a ser infalibles, perdón. Muchas veces podemos cometer errores, pero una cosa es cometer errores teniendo el temor de Dios y otra cosa es cometer errores sin tener el temor de Dios. La cosa cambia, es diferente. Amén. La respuesta es distinta. Lo que Dios establece es distinto para con nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Qué fue lo que pasó con David? Saúl un día fue enviado a una misión y en lugar de cumplir con esa misión al 100%, guardó lo mejor del ganado, guardó al rey para sacrificarlo a Dios. Y el Señor le dice, no, 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 Saúl, no te equivoques. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Te estás equivocando, pero se le hizo una mejor idea esa. Al rey David se le hizo una idea muy excelente. Vamos a traer el arca de la tierra de los filisteos. Ahora que soy rey, lo primero que necesitamos es la presencia de Dios en medio de nosotros. Vamos a traer el arca. Y alguien le dijo, mira, pues los filisteos hicieron unos carros, los jalaron con males, la llevaron ahí pues hagamos otra cosa igual. Entonces él organiza, pero estos carros que sean nuevos, unas carretas pues, y fueron con las carretas a traer la presencia de Dios. Y cuando venían muy contentos, muy gozosos, amén, resulta que en una carreta, un animal tropieza, la carreta se ladea y el arca que ya se iba a caer, agarra un hombre y hace una temeridad y dice, yo puedo con mi mano agarrar detener esa arca para que no se caiga, y él es el que muere. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Si su intención fue buena. No, porque él fue el que pensó, yo puedo hacer esto y Dios hacer nada. Porque había ese tipo de conceptos. Amén. ¿Por qué se murió Usa? ¿Por qué murió Usa si su intención fue buena? Porque actuó con una actitud de temeridad, porque en su motivación estaba la idea de decir yo hago lo que yo quiero o lo que a mí me parezca correcto, no importa lo que Dios diga, porque Dios había establecido que el arca de su presencia iba a tener que ser cargada sobre los hombros de los sacerdotes. No dudo que Usa es el que haya inventado, con que sabes qué, Rey David, si quieres yo mando a hacer las carretas. Y a David le pareció buena idea. Y dice, por no haber consultado a los profetas, por no haber consultado, perdón, a los sacerdotes, por no haber consultado a ellos, lo que hicimos estuvo mal. Y David cometió un error.
Pero no era tan grave ese error como el otro error de, no, sí, sí, era un error gravísimo, como el error de Saúl. Pero él dijo, bueno, yo la regué en esto. Pero todavía peor, hermano, a los ojos de los hombres, él un día agarra y toma a una mujer que era la esposa de uno de sus hombres de más confianza y adultera y engendra un hijo y se arrepiente y Dios lo perdona. Y Saúl, que solamente agarró unos animales y al rey para ofrecerlo, no, porque la actitud en el corazón es diferente. Una cosa es equivocarnos con el temor de Dios y otra cosa es equivocarnos sin el temor de Dios. ¿Me oyes? Cuando Adán y Eva pecan, ellos fueron, sobre todo Adán, y por eso vino la consecuencia sobre el ser humano, porque la serpiente llegó con Eva y a Eva la convenció. Ya la serpiente ya no tuvo que convencer a Adán. Adán ya dijo, sí, lo que tú digas, mi amor. Amén. Y en esa falta de carácter de Adán, viene la consecuencia de son expulsados de su presencia. Rompieron el orden y se les hizo un polvo hacer a un lado la palabra de Dios. Dios dijo, no, no comas, y él comió. Y entonces, ¿qué pasó? No pasó nada, porque pues, como Dios es así, es bueno, yo puedo hacer esto y no va a pasar nada. No, 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 no. Fueron expulsados, muerte espiritual. Y de ahí para acá, hermano, la historia de la humanidad ha sido de dar tumbos y caídas y cada vez peor y peor y peor y peor y peor. A pesar de que el Señor mandó la promesa de la venida, de la restauración del ser humano sobre el Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo para con nosotros, porque de la mujer iba a venir un descendiente suyo que le va a herir la cabeza a Satanás. Y Satanás lo va a atacar en el calcañar de todas maneras, a pesar de esas cosas y de que el Señor Jesucristo ha venido. Todavía seguimos viendo a mucha gente que menosprecia esto y que vive fuera del temor de Dios, que ha dejado de obedecer a Dios porque tenemos ideas nuestras y que obviamente nos está alejando de la comunión con Dios, de la relación con Dios, porque cuando se muere espiritualmente se pierde la comunión con Dios. Eso significa la muerte espiritual. Cuando nosotros nacemos espiritualmente muertos. Cuando nacemos físicamente, nacemos espiritualmente muertos. Por eso es necesario que haya un nuevo nacimiento, para que en ese nuevo nacimiento, ahora lo que nació de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y entonces ahora yo nazcamos y podamos tener acceso de nuevo a una relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Pero no lo vemos. Y pensamos que solamente estamos cumpliendo con un ritual de la iglesia, que solamente estamos cumpliendo con una oración que nos dicen que repitamos, pero no estamos dando cuenta que estamos siendo restaurados a una comunión con Dios, con un Dios que es inmensamente grande, inmensamente santo, que es glorioso. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, amén, el monte ardía en fuego y que cuando descendió ni siquiera a Moisés lo podían ver porque había un resplandor en su rostro, porque había estado en la presencia de Dios y Dios no lo vio, perdón, y Moisés no vio a Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, muchas veces tú y yo no hemos estado entendiendo al Dios al que servimos. Muchas veces tú y yo no estamos entendiendo al Dios que nos rescató y el sacrificio que dio al enviar a su Hijo a la cruz, a morir en una cruz por nosotros, y seguimos viviendo sin el temor de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Es, es, es muy, muy sutil el engaño del diablo. Es muy sutil para que dejemos a un lado la palabra de Dios. Resulta que algunos años después de lo del huerto, muchos años después, viene una persona que se llama Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque obedeció.
Entonces la gente dice, yo tengo fe, pero no obedezco. No, 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 no hay tal cosa como esa fe. La fe que no obedece, la fe que no honra a Dios, la fe que no vive en el temor de Dios, no hay tal cosa. Es una fe muerta, es una fe sin hechos. Amén. Entonces, este hombre obedece a los 70 y tantos años de edad, deja su tierra, deja su parentela, se acaba toda su plataforma de seguridad y va a caminar en pos de Dios, y Dios lo bendice y Dios lo hace parte de su pueblo. Y cuando Dios y cuando la relación de Abraham y Dios era tan intensa, tan íntima, la maldad de Sodoma sube hasta la presencia de Dios, y entonces Dios le dice, voy a mandar un juicio sobre esa ciudad. ¿Un qué? Un juicio. ¿Por qué? Porque se rompió el orden. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaron y vivieron fuera del orden de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ah, no, Dios es tan bueno. No, Dios mandó un juicio. Y le dijo a Abraham, voy a avisarle a mi siervo Abraham, es mi siervo, es mi amigo, es alguien con el que yo tengo una intimidad, porque yo sé que él me teme a mí, y yo sé que él le mandará a sus hijos y a su descendencia después de él, que anden en los caminos del Señor. Y gracias a ese conocimiento que Dios tenía para mirar el corazón de los hombres, le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y entonces Abraham intercede por Lot, y Lot es rescatado de una destrucción de una ciudad. Eh, Es fácil. O sea, no nos damos idea, no tenemos idea de que pues para Dios era muy fácil agarrar y no sé, como que abrir un pedacito ahí en el cielo, abrir la llave, algo, y empieza a caer todo ese fuego sobre la ciudad. ¿No? Como que fuera tan sencillo. No, no, no fue nada sencillo. Amén. Es Dios. Eso no se hace tan fácil. ¿Y quién lo puede hacer así de fácil? Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos tratando con un Dios que es tan grande, es tan poderoso, y que nos demanda solamente una fe obediente. Fe. Que no nos pongamos nunca más a nosotros en primer lugar en nuestras vidas, sino que Él siempre sea, a partir de que lo conocemos, el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Punto. Ay, no. Actuar en el temor de Dios quiere decir darle a Él ese primer lugar en nuestras vidas, por revelación de la grandeza, de la santidad, del amor, del poder, de la dimensión del Dios que nos ha rescatado. Pero muchas veces, decía yo, nosotros humanizamos a Dios. No, Dios no puede ser tan malo. No, Dios no puede hacer esto. Dios no puede. Estaba el Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y había un hombre que estaba ciego. Entonces el Señor agarró, lo llamó y lo sanó. Y le abrió los ojos. Y ahora ya veía. Y entonces, como ya veía, empezó a decir, miren, ahora yo estoy viendo acá. ¿Y quién te sanó? Preguntaron. Pues me sanó se llama Jesucristo. Es Jesucristo, fue el que me sanó. Y entonces todo el mundo sabía que estaba ciego, y ahora ya lo veían que veía. Y dijeron, ¿qué pasó aquí? Entonces, le mandaron llamar. Platícanos, ¿cómo? Pues el que me llamó me dijo, vente para acá, a ver, escupió en el suelo, creo, agarró, me puso en los ojos, y ahora ya veo. Y ya veo, estoy viendo. ¿Qué no sabes que el que hizo eso es un pecador? Esas cosas no las puede hacer alguien de parte de Dios. Y entonces él contesta, si es pecador o no, yo no lo sé. Yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. A ver, pregúntenle a sus papás. Ustedes son los papás de este hombre, sí. Y este hombre estaba ciego, sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Dice, bueno, es nuestro hijo. Nació ciego. Pero ahora, ¿cómo ve? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que ya está grandecito. Sí, no nos quieren embarcar a nosotros. Él ya sabe. Si es. No, Dios no puede hacer eso. ¿Cómo no lo puede hacer? ¿Cómo nosotros vamos a poder limitar a Dios? No tenemos una idea de quién es Dios, de lo que Él puede hacer, hermanos. Amén.
Una niña estaba muerta. Jairo fue a buscar al Señor. Jairo era un fariseo, el principal, un hombre que no tenía nada que ver con la gracia del Señor Jesucristo, pero en su necesidad fue y corrió tras de él y dijo: Señor, mi hija está enferma, se va a morir, y voy para allá. Se tardó tantito, llegan de su casa y le dicen: Señor, tu hija ya murió, ya no molestes más al maestro. Oh, yo me quiero imaginar esa escena, hermano, ¿no? Que él está esperando, como decía hace ratito, Israel, ¿no? De la viuda el que le dijo Elías: pues danos agua a nosotros, dame agua a mí primero y luego, ay, digo, ¿qué va a pasar con mi hijo, no? Ahora yo me quiero imaginar la actitud de este hombre cuando dice: se murió tu hija, ya se murió, se murió, sí, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues eh, el Señor lo ve, le dice: no temas, cree solamente. Y llega para allá. Y cuando llega a la casa de él, ahí están las personas chille, chille, que se murió, que pobrecita, que quién sabe qué. Y él ve todo eso y dice: no, salgan, salgan todos, por favor. Se mete con el papá y la mamá y le dice: niña, levántate. Se levanta y dice: denle de comer, lo que tenía era hambre. Amén. No, no puede ser. Sí puede ser. ¿Cómo puede Dios con 7 vueltas a una ciudad hacer que unas murallotas inmensas se caigan? Eso no lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Es que Dios no puede hacer que la sombra de un árbol pueda descender 3 o 10 grados. No, no puede, Dios lo puede hacer. Es Dios. No sabemos quién es Dios, no tenemos idea de la grandeza de Dios y por eso somos tan ligeros y por eso no actuamos en el temor de Dios. No entendemos, aleluya, que Él es santo, 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 decían, aleluya, esos los seres angelicales cuando Isaías entró al templo. Santo es el Señor. Amén. Soy hombre muerto, he visto a Dios, dijo él. No, ¿qué vas a ver a Dios? Nada más lo que viste fue su gloria ahí derramada sobre el templo. ¿Me oyes? No hemos visto, no sabemos. Tenemos que entender el gran privilegio que hemos recibido nosotros al vivir en el tiempo en donde Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya, para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que tenga vida eterna, para que seamos redimidos por el poder de su sangre. Perdonados nuestros pecados, sí los puede perdonar todos, todos. ¿Cuándo? Cuando apenas nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de su grandeza. Y entonces dijimos: no, yo no puedo seguir viviendo conforme a yo quiera vivir. La descendencia de Abraham dijo: va a andar en mis caminos. Y así fue. Sus hijos anduvieron en los caminos hasta que después de muchos años fueron al desierto y ahí murieron. Perdón, a Egipto, y ahí quedaron 400 años, 400 y tantos años de esclavizados, hasta que Dios vuelve a levantar otro hombre con el temor de Dios, que se subía al templo, al monte las veces que Dios le dijera, que agarró unas tablas, estuvo con él 40 días, 40 noches en ayuno en su presencia. Amén. Y que después de que las viene, las hace polvo, es algo glorioso, hermano. Lo que hacía Moisés. Moisés fue otro hombre relevante que vivía en el temor de Dios. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios, pero necesitamos saber quién es Dios, qué puede hacer. Dios, revélame, porque al final de cuentas, vivir en el temor de Dios se, se reduce en oír su voz y obedecerla. Amén. Oír su voz. Señor, ¿qué me estás pidiendo? Decía el hermano Miguel Reyes el viernes aquí en la oración. Dice: Dios nos ha llamado a compartir su palabra, pero algunas veces nos da miedo. Algunas veces sentimos que la persona se va a enojar. Algunas veces no sé qué va a pasar, qué sucede, que nos quedamos callados. Y decía: quizá hay obstáculos que tienes en tu vida por los que no estás obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios te pide. Ora para que Dios te los muestre
y ora para que Dios los quite. Amén. Y yo sé que mientras estábamos orando, Dios estaba oyendo nuestras oraciones y estaba quitando esos obstáculos porque Él es Dios. Él los puede quitar. Amén. Si tú has vivido con temor toda tu vida, Él puede quitar ese temor. Si tú has vivido con situaciones de imposibilidades en tu vida, Dios las puede quitar porque Él es Dios. Y necesitamos entonces meternos a vivir en obediencia a Dios. Lo que Él nos diga, lo que Él nos diga. ¿Cómo ves, Abraham? Después de casi 100 años tiene un hijo, a los 99 años. Y a los otros poquitos años, unos cuantos años después, le dice Dios, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Como que no entendió bien, dijo, no, no, no. ¿No será que dijiste a mi sobrino? No, 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 fue a tu hijo. Entrégame a tu hijo, a tu único en sacrificio. Al día siguiente, muy tempranito, antes de que empezara las actividades, ya estaba él acomodando todo para entregar a su hijo. Y cuando va en el camino, su hijo ya hablaba, ya se daba cuenta de las cosas. Papá, ¿a dónde vamos? Vamos a ofrecer sacrificios. Ah, qué bueno, qué padre. Y papá, pues mira, ya veo que llevamos todo. Ya llevamos la leña, ya traemos las piedras para el altar, ya, pero ¿y el corderito? No lo veo. Dijo el corderito. Dios proveerá. Dios se proveerá de un cordero. Y al llegar a un tiempo, a una distancia, le dijo a sus criados, quédense aquí, que voy a ir yo y mi hijo a ofrecer sacrificio y regresaremos los dos. Y es hasta que estaba allá, cuando iba a descargar el golpe, vamos a llamarlo así, sobre su hijo, que Dios le dice, detente, ahí está el corderito. A nosotros el Señor nos dice, ayuna el viernes. Siento que me dan tarantas, Señor. Ay, no, no, eso no es mucho para mí, ayunar. Amén. Es que si te dijera, córtate un dedo, uf, olvídate, hermano. Ahora entrégame a tu hijo, no, pues, amén. Pero si caminamos en el temor de Dios, porque conocemos quién es nuestro Dios. Oh, gloria a Dios, vamos a ponernos de pie. Eh, Abraham dijo, Dios se proveerá de un cordero. Dios se proveerá de un cordero. ¿Sabes una cosa? Dios se proveyó de un cordero que quita el pecado del mundo para ti y para mí. Dios, aleluya, hablando a su hijo, que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, obediente. La fe del Señor no fue una fe que no tuviera temor. Porque a causa de su temor reverente, nuestro Señor Jesucristo fue oído. Amén. Fue oído a causa de ese temor. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Yo quisiera que cerraras un poquito los ojos. Amén. Y que pensáramos qué tan obedientes hemos sido. Qué tanto estamos viviendo en el temor de Dios. ¿Qué tanto hacemos a Dios a nuestra imagen en lugar de nosotros ser hechos a su imagen?